Hola a todos, bueno, sean bienvenidos entonces a nuestra de los didácticos de integración de las TIC en la educación. Es decir, cómo las TIC, las tecnologías de información y comunicación, pueden integrarse en la didáctica día a día para poder dinamizar las clases, hacerlas innovadoras, hacerlas diferentes y colocar un poco más el foco en la esencia de lo que implica la enseñanza, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, para siempre, no solo aprender lo cognitivo, es decir, el conocimiento que ese insumo que les va a permitir realizar concretas tareas técnicas, sino también el cómo las tecnologías de información y comunicación pueden formar habilidades, valores, destrezas que les permitan integrarse al mundo complejo que vivimos hoy a nuestros participantes de cualquier nivel. En este caso, profundizando un poco en lo que cada uno, desde el ámbito de un doctorado, de una maestría, específicamente de un doctorado, puede incidir a través de la integración de las TIC en la educación. Vamos entonces a revisar esta presentación. La incorporación de las tecnologías de información y comunicación, como ya les dije, en la educación ha transformado las prácticas tradicionales, dando lugar a nuevos modelos didácticos que muestran ventajas significativas. Atención más sostenida, mejora en el pensamiento crítico, comunicación escrita, habilidades de razonamiento, incluso habilidades de razonamiento rápido al integrar ciertas aplicaciones en que se encuentran dispuestas para realizar quiz, para realizar juegos que le permiten al estudiante responder de manera rápida e incluso sin consultar ni ninguna herramienta de inteligencia artificial o algún otro elemento porque requiere la atención plena y sostenida en el momento. Estos modelos se aplican tanto en la educación básica, primaria y secundaria, como en la educación superior, adaptándose a las características de cada nivel. A continuación, entonces, vamos a analizar los modelos didácticos actuales que integran las tecnologías, detallando sus principios pedagógicos, aplicaciones prácticas, herramientas tecnológicas, ventajas y desafíos. Empecemos entonces por lo que significa el aula invertida o el flipped classroom. Esto significa que el docente va a crear ciertos elementos multimedia, bien pueden ser videos, imágenes, clases, videoclases, para que el estudiante pueda en casa, en su tiempo libre por el trabajo, dependiendo del nivel, es decir, si es un ámbito universitario, de acuerdo a su trabajo, a su ritmo de estudios en otra universidad, o de acuerdo al ritmo que le acontece en su vida cotidiana, él pueda revisar material, lecturas, videos, recursos digitales. Esa práctica, esa lectura le va a servir de insumo o de artillería, de herramienta, para poder participar activamente en las clases. No sé si les ha ocurrido que ustedes están en una clase virtual y los estudiantes están todos o con la cámara apagada o simplemente nadie presta atención porque quizá tienen otros distractores. Bueno, justamente este modelo permite al estudiante donde el rol del docente sea un profesor guía que dé feedback en la práctica y no se impartan clases magistrales, sino que sea un dinamismo. Y el rol del estudiante, discente, educando, es justamente un papel activo y participativo. ¿Cuáles son las aplicaciones que pueden darse del aula invertida? Bueno, en educación básica se puede aplicar en la escuela rural, por ejemplo, en una escuela rural de Ecuador, los estudiantes del séptimo grado estudiaban contenidos con apoyo de las TIC fuera de la escuela y luego en clase presentaban y aplicaban lo aprendido. Este Flip Classroom fue de mucha utilidad en el ámbito de la pandemia, puesto que permitía que los estudiantes en casa pudieran estudiar, hacer autoestudio autónomo y luego en los pocos encuentros que pudieran surgir en la escuela pudieran entonces trabajar la parte práctica. Todos mostraron mejores significativas en las calificaciones, mayor motivación y mejor capacidad de trabajo independiente. En la educación superior, en una asignatura universitaria, el 68% de los estudiantes prefirió la clase invertida sobre lo tradicional. ¿Qué significó esto? Que el 77.7% consideró que asimiló mejor los contenidos con este enfoque. Esta fue una integración realizada por esta servidora en 3
asignaturas consecutivas donde apliqué el Flip Classroom y pude evidenciar que más del 70% de los estudiantes prefirió o consideró irse por esta vía que asistir a clases. Yo les daba la opción de que ellos pudieran leer los materiales, pero también estaba la clase, los videos, lo atractivo, con algunas preguntas potenciadoras debajo del video. Y luego en clase trabajábamos con esas preguntas. Bueno, esto me permitió a mí hacer comparaciones en los rendimientos académicos y darle significación, por supuesto, a aquellos que me podrían garantizar mayor atención, trascendencia en el aprendizaje, trascendencia y dinamismo al momento de la enseñanza, y que realmente el estudiante tuviera una protagonización activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la instrucción. Ahora, ¿cómo se adapta el Flip Classroom en los diferentes niveles? Bueno, en primaria y secundaria se utiliza para reforzar materias, viendo material en casa y haciendo experimentos en clase, mientras que en la universidad se emplea para maximizar el tiempo presencial, profundizando en debates, resolución de problemas, estudio de casos o cualquier otra de aquellas técnicas de instrucción que pueda utilizar el profesor en el momento de la clase. Hay algo muy importante. Por ejemplo, en algunos países de Europa, los estudios de la videoclase, por ejemplo, de la experimentación química, se da el estudio primero en un video, pero luego van al laboratorio realmente en clase. Entonces, ¿qué permite el estudio del Flip Classroom? Que puedan ir allí con algún insumo, con un estudio previo. Esto es parte también del constructivismo. Algunas herramientas que se utilizan con el Flip Classroom y que pueden servir de mucha utilidad, son tecnológicas. El video educativo. El video permite al docente grabar sus exposiciones como este momento, colocarlo en YouTube y colocarlo a disposición de los estudiantes. Eso es muy parecido a lo que nosotros en la universidad aplicamos. La plataforma LMS es Moodle, Classroom, Chamilo, también puede ser otras plataformas que nos permiten disponer materiales, lecturas digitales, podcasts, como la que ustedes puedan tener en la que ustedes tienen en su campus. Evaluaciones formativas. Se pueden hacer a través de cuestionarios, quiz, Google Forms, Kahoot o ePuzzles, que verifican si el estudiante realmente ha comprendido el contenido previo. Hay muchas otras maneras, haciendo adivinanzas, complementando formularios y los foros de discusión que son muy usados en el ámbito de la educación virtual, pero también son válidos para la educación presencial, que es donde se plantean dudas, se plantean consignas y de manera colaborativa todos participan en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los desafíos y las ventajas, o mejor dicho, las ventajas y los desafíos del aula invertida? Como ventajas podemos decir que utiliza eficientemente el tiempo presencial. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una clase en el ámbito de la virtualidad, tenemos una clase y queremos aprovechar al máximo para la práctica, para las simulaciones, para los ejemplos, para los casos, y la parte teórica se ve en los materiales que nosotros le dejamos a ustedes en el aula. Hay mejor documentación del desempeño académico, hay un incremento en la motivación y hay implicación de la estudiante en el proceso de aprendizaje. Otro es que hay desarrollo de habilidades superiores. A mí me llama mucho la atención cómo el aula invertida permite que el estudiante se prepare, esté dispuesto, no predispuesto, sino dispuesto al aprendizaje, porque va mucho más seguro. Si yo les digo que tenemos una clase síncrona, no es lo mismo darles una clase síncrona y que el estudiante vaya a ciegas, o que darles una clase síncrona y que ya el estudiante tenga un material, tenga un insumo, tenga algo con lo cual él pueda realmente participar. Los desafíos son muchos. Primero, que es mayor esfuerzo para el docente. Segundo, que requiere un compromiso real en la disciplina del estudiante, que vea el material antes de la clase. La brecha de acceso a la tecnología, no todos pueden al mismo tiempo. Por eso siempre el espacio de tiempo entre el material dispuesto y el momento de la clase tiene que haber un espacio por lo menos de una semana para que todos vayan a su ritmo, porque esto es muy importante, que el aula invertida se adapta al ritmo, los horarios y la disposición que tiene cada uno de los estudiantes. Otra es la resistencia al cambio de la metodología, tanto de docentes como estudiantes. Yo sé que muchas veces
esto no es con todos, pero muchos estudiantes piensan que el estudiar en la virtualidad es solamente ver materiales y responder a unas tareas. Resulta ser que la educación virtual, por ejemplo, en nuestras universidades ha cambiado mucho y permite y exige que todos participen de manera activa. Esa época en la que asistíamos a una clase virtual y nadie abría la cámara, esa época en la que solamente el profesor daba una clase virtual por 2 horas, esa época ya es parte del pasado. Ahora las clases son interactivas, participativas, activas, donde el estudiante enciende su cámara, participa, también responde a preguntas y no solamente busca respuestas. Es decir, que para poder nosotros participar debemos estar involucrados y conocer el material previamente. Y esto es un elemento clave en, o como ventaja en el aula invertida. Otra es, un desafío es la evaluación del aprendizaje, pues por lo general siempre estamos acostumbrados a unas evaluaciones en las que se nos hace un formulario, un examen o un ensayo, pero el aula invertida abre el compás de posibilidades para entrar otro tipo de evaluaciones que no necesariamente es la evaluación escrita y de manera monotemática. Ahora, ¿qué conforma, o mejor dicho, qué soporta todo esto? El modelo de soporte es el modelo constructivista con soporte digital. El modelo constructivista, recordemos que lo habíamos comentado ya anteriormente, que tiene que ver con esa posibilidad que tienen los estudiantes de no solamente valorar lo anterior que han reconocido, es decir, que no es que el estudiante llega a nosotros como un cajón en blanco, sino que el estudiante trae conocimiento anterior. Ahora, el constructivismo es cómo él construye sobre la base de lo que ya sabe el nuevo conocimiento. Autores como Ausubel, Brunner, Vygotsky, Jean Piaget, Banduras por el aprendizaje social, nos dieron mejor dicho, nos dieron las bases, nos sentaron las bases que permitieron al constructivismo elevarse sobre la siguiente pirámide. Primero que nada, la base del constructivismo es la autonomía. El estudiante controla la dirección de su aprendizaje. Es decir, él tiene las posibilidades de aprender sobre la base de ese aprendizaje, diseñar estrategias para aprender mejor. Otro es que hay entornos ricos para aprender, donde todo el mundo puede tener acceso a la información y es de una manera ilimitada. Esto pasa mucho y se conecta mucho o se interacciona mucho con el conectivismo de George Sims, porque ahora, en la actualidad, no solamente tenemos los profesores el poder del conocimiento, el conocimiento está en todas partes, se quiere lo que llaman la educación líquida, esa educación que es de inmediato. Nosotros le metemos a una aplicación de inteligencia artificial o a Google o al anterior Google y tenemos información en menos de 30 segundos. Yo les puedo hacer a ustedes una prueba. Si yo estoy en una clase, supongamos que yo estoy en una clase justamente de este tipo de tema. Yo estoy, bueno, ¿qué es el constructivismo? ¿O quién fue el pionero del constructivismo? Mientras la profesora está hablando, yo estoy en clase, fíjense cómo el desafío que tenemos los profesores anteriormente. Yo tengo una aplicación aquí en mi WhatsApp y la profesora está preguntando a todos quiénes son los pioneros del constructivismo. Bueno, yo estoy aquí atendiendo mi clase, pero entonces yo llego y le pregunto rápido aquí y fíjense lo que sucede. En menos, en menos de 30 segundos tenemos una respuesta que va en consonancia con lo que ha encontrado la aplicación en Internet. Entonces, este es un desafío, fíjese, ¿ve? Ya me contestó la aplicación y dice los pioneros, como ya le dije, Jean Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey con su democracia en la escuela, Engels Glosserfeld, y estos pensadores transformaron la forma. Entonces nosotros participamos. Pero ¿cuál es el reto entonces en el que nos enfrentamos nosotros? ¿Cómo convertimos ese momento de enseñanza-aprendizaje en un momento rico, dándole fuerza a la dimensión social, al encuentro, a la que construimos juntos, a la interacción?
Por ejemplo, yo muchas veces me he ingeniado de la manera y los coloco, a cada uno le doy un rol, le doy un rol. Uno es Jean Piaget, el otro es Lev Vygotsky, y cada uno escenifica. Algunos de mis estudiantes se han disfrazado, estudiantes de doctorado, que muchas veces pareciera como una actividad un poco infantil, pero no es lo infantil, es el momento rico, único, indescriptible a la hora de lo que tiene que ver con el alcance del aprendizaje para siempre, la dimensión social insertada en el modelo constructivista como soporte de lo digital es importante. La construcción activa, que es la cúspide del modelo. Es cuando construye su propio conocimiento, es decir, yo filtro de todo lo que me enseñó la profesora, lo que realmente me interesa, y eso es lo que me va a permitir a mí construir el nuevo conocimiento. Entonces, el constructivismo o soporte digital aprovecha la tecnología para ofrecer entornos ricos de información, contextos simulados o reales y oportunidades de colaboración. Como bien les dije temprano, como bien les acabo de mencionar, las simulaciones tienen que ver con los roles, tienen que ver con las posibilidades y alcances de una interacción social realmente aprovechando el mundo digital. Las TIC potencian entonces este enfoque, brindando acceso instantáneo a la información ilimitada y la posibilidad de que el alumno controle la dirección de su aprendizaje. ¿Ok? Aquí tenemos algunas aplicaciones del constructivismo digital. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Bueno, supongamos que la podemos aplicar en una clase de geografía. ¿Qué haríamos en una clase de geografía? Imagínense un momento una clase de geografía donde tenemos computadoras dispuestas en el salón de clase y podemos lograr hacer este tipo de cuestiones. Bueno, los estudiantes usan Google Earth para ubicar países con precisión, ciudades, ver el relieve en 3D, complementar con videos de YouTube sobre cultura y paisaje. Supongamos que no tengamos las computadoras. Bueno, por lo general hay algunos, dos, tres, cuatro, cinco estudiantes que tienen un teléfono. Bueno, trabajar con ellos y poder ubicar los países, poder buscar sus descripciones y explorar galerías de imágenes en línea con fotos actuales de lugares de interés. Interesante, ¿verdad? Se pudieran crear con esto muchas cosas, mapas, se pudieran crear mapas digitales, se pudieran crear muchas cosas que van a imagen y semejanza de lo que los estudiantes pueden ver en su teléfono o en su tablet. Y si contamos con pizarras digitales, mucho mejor como la que está allí en la imagen. Otro es el wiki colaborativo. En la actualidad, el wiki colaborativo lo podemos encontrar en herramientas como Padlet, como Mentimeter, también tienen una parte colaborativa. ¿Qué permite un wiki colaborativo? Bueno, eso permite, por ejemplo, en la secundaria, que los estudiantes construyan conocimiento conjuntamente mediante un wiki de clase, elaborando entre todos una enciclopedia digital, por ejemplo, una revista, un flyer, haciendo un taller y cada grupo investiga e incluye allí. Eso ocurre mucho en el ámbito de lo que es el estudio de caso. La colaboración universitaria. Tal como está en la imagen, nosotros podemos trabajar en proyectos de investigación con varias ciudades y trabajar en resolución de casos, utilizando foros de discusión, documentos compartidos y videoconferencias. Por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado para indagar sobre cuál es el impacto de las mujeres en las ciencias y me he reunido con colegas de Argentina, de República Dominicana, de España, de Colombia, de Venezuela, y juntas podemos hacer un cerebro colectivo. Entonces, al nosotras buscar el material, nos los distribuimos antes para cuando lleguemos a la reunión poder conversar con ellos. Así sucede en nuestras clases, sobre todo cuando estamos en el ámbito de un doctorado. Los profesores nos dicen, el material ustedes lo pueden buscar en tales páginas. Buscamos y en clase construimos el aprendizaje, construimos nuevo conocimiento. Otras herramientas tecnológicas, bueno, entornos de búsqueda y acceso a información, como Google Académico, Google Art, bibliotecas virtuales, también bases de datos digitales, como lo que son
todo lo que es Web of Science, Cielo, Latindex, ¿ok? Herramientas de construcción de conocimiento colaborativo, ya hablamos de las wiki, y en este caso podemos trabajar también con blogs, con grupos de Facebook, podemos trabajar con grupos de Facebook, con blogs, con foros colaborativos, y esos foros podemos hacerlo en redes sociales. Aquí entra un elemento clave y es el cómo el constructivismo digital puede ser abierto, pero a la vez enfocado, o lo que llamamos situado. Si yo soy docente de una asignatura, supongamos que la asignatura es esta didáctica del desafíos de la didáctica del siglo XXI, y colocamos una temática en un grupo de Facebook, ese grupo va a tener unos miembros y esos miembros pueden ser mis estudiantes. Y en ese momento todo el mundo accede a Facebook. Puede ser una muy buena vía, por eso lo coloco allí. Plataformas para producción multimedia. En la actualidad, realmente lo que es el código abierto, el código de acceso abierto y las aplicaciones gratuitas pueden facilitar mucho el trabajo en ese sentido. Genially, Prezi, Canva para diseñar infografías, pósteres, editar, el video para elaborar productos creativos demostrando lo aprendido. Plataformas colaborativas en la nube, Google Drive con hojas de cálculo, con presentaciones, Microsoft Teams, que facilitan varios alumnos trabajar. Aquí también entra Padlet. Padlet es un lienzo que nos permite también trabajar allí estilo foros colaborativos. Las ventajas y los desafíos, bueno, son muy similares a las que hemos comentado. Las ventajas que intensifica la participación, fomenta la autonomía, conecta el aprendizaje. Esto es importante, que los estudiantes se conecten, se preocupen, se ocupen, participen, potencia el aprendizaje colaborativo. Algo muy importante que promueve la investigación, que quizá no lo coloque aquí, pero promueve la investigación profunda de temas. Y unos desafíos, bueno, hay que estar al día, capacitándonos, la resistencia al cambio metodológico, la necesidad de guiar a los estudiantes, el riesgo de sobrecarga continua, las limitaciones logísticas por el acceso a los dispositivos y la complejidad en la evaluación constructivista por tantas maneras que cada uno tiene de aprender. Ahora vámonos para el aprendizaje híbrido, llamado así, sobre todo después de la pandemia, pero que ya existía anteriormente con Blended Learning. El Blended Learning no es más que la combinación de la educación o la enseñanza tradicional con la enseñanza en entornos virtuales. Una parte se tiene a distancia y una parte se tiene presencial. O como también cuando hacemos algún evento en el entorno de un doctorado, hacemos un evento y una parte está en una escuela, en un aula y otras partes están en conexión con Internet. Tiene cuatro elementos clave. El componente virtual, que son actividades en entornos digitales, en plataformas. Tenemos el componente presencial, que es la enseñanza tradicional cara a cara. Y tenemos la integración planificada, es decir, cómo aprovechar lo máximo de las dos modalidades y cómo hacer una experiencia unificada donde las dos sean valiosas. Esto es bien importante que lo tengamos entre las oportunidades de los modelos didácticos para integrar las TIC. Yo como docente puedo integrar las TIC haciendo la modalidad híbrida y se puede hacer en los diferentes ámbitos. Aquí lo coloqué en el ámbito de educación básica y en el ámbito de la educación superior. En la educación básica, como desde la pandemia se hacen horarios escalonados, con presencia física y actividades en línea, en algunas escuelas ya eso cesó totalmente, pero en otras donde hay ciertos problemas con electricidad o con otras situaciones, bueno, se pueden combinar. Otra, en el ámbito de la educación superior, es muy valioso utilizarlo, lo híbrido, y esto en combinación con el Flipped Classroom, porque se pueden tener las clases teóricas de manera online y la práctica de manera presencial. Esto aplica para todas las carreras. Cada carrera, cada disciplina tiene dos componentes teóricos, dos componentes básicos. Uno es la teoría y otras son las prácticas. Y los resultados es que hay unas mejoras significativas en el rendimiento académico y una motivación.
Bueno, en educación básica, el modelo híbrido ha permitido garantizar la continuidad educativa combinando actividades presenciales reducidas con trabajo remoto. Un estudio con 150 estudiantes demostró que el grupo con programa elementalmente híbrido obtuvo mejoras significativas en rendimiento y motivación frente a grupos tradicionales. Y en educación superior, en la Universidad Politécnica de Cataluña, se implementaron desde 1998 másteres con enseñanza semipresencial, combinando encuentros físicos y trabajo virtual, permitiendo atender más estudiantes y facilitar la participación de alumnos geográficamente distintas. Y así como en la Universidad de Cataluña, muchas en Panamá, muchas en Colombia, Venezuela, México, República Dominicana y otros países. Hay en algunos países donde la modalidad híbrida es la alternativa que han encontrado ante la no aceptación de la modalidad online como una modalidad para obtener ciertos títulos. Ejemplo, para Ecuador o para Colombia, en algunos casos no es convalidado, no es válido el hecho de que la educación sea netamente online, sobre todo para obtener estudios doctorales. Las herramientas tecnológicas del aprendizaje y, bueno, las plataformas LMS que ya las he comentado, las videoconferencias y las aulas virtuales son esenciales, como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y entre otras para hacer clases en vivo. Y los recursos digitales multimedia, de los cuales también les voy a dejar algunos materiales como los podcasts, los videos didácticos, los módulos interactivos, simulaciones o laboratorios virtuales. Hay muchos desafíos, bueno, algunas ventajas, la flexibilidad para adaptarnos al ritmo de cada actor, la ampliación de oportunidades, la mejora de la motivación, la mejora de la documentación y el rendimiento académico, el fomento de competencias de autoaprendizaje, de autonomía, la optimización de recursos institucionales y la mayor cobertura, resiliencia ante contingencias, cuarentenas o desastres naturales. Esto es clave y es una ventaja porque es una ventaja real que la vivimos en la pandemia y mayor inclusión al adaptarse a distintas necesidades individuales. Los desafíos, asegurar la continuidad y cohesión entre las modalidades, que no se vea que una va por un lado y una por otra, sino que se unifican, se integran, mayor necesidad de autorregulación por parte del estudiante, es decir, el estudiante realmente debe comprender para qué estudie, cómo resolver los problemas, porque hay algunas partes donde no va a estar el profesor presente para resolverlos. Mantener la motivación durante el periodo virtual, la sobrecarga para el docente. Fíjense que siempre en todas las modelos didácticos de integración a las TIC de esta generación implican mucho más trabajo para los docentes. Así que es importante nosotros asumir ese desafío. La brecha digital, la necesidad de capacitarnos constantemente y actualizarnos, las dificultades técnicas y administrativas, sobre todo en lo que tiene que ver con la credibilidad, la legitimidad de las evaluaciones, si realmente el estudiante hizo o no el trabajo. Entonces los docentes tenemos que ingeniarnos en cómo sacar provecho máximo de los espacios de presencialidad y la complejidad de la evaluación. Otro modelo didáctico muy importante para integrar las TIC en el aula de todos los niveles, aquí para que yo sé que algunos de ustedes pueden ser quienes estén escuchando el video, algunos pueden estar en el ámbito de la educación básica, otros en el ámbito de la educación secundaria, otros en el ámbito de la educación superior o en la formación continua. Bueno, primero que el aprendizaje basado en proyectos con TIC es una de las metodologías activas, la cual se enfoca en que los grupos de estudiantes primero trabajen en equipo, resuelvan y aborden una problemática real que exista en un contexto determinado y presenten soluciones tipo proyectos. Esto permitirá abordarlo y, por supuesto, darle una solución concreta. Entonces se basa en 5 puntos clave. El planteamiento del reto, que es un problema real, desafío significativo, luego vamos a la investigación,
la exploración, la búsqueda, la documentación, la reseña de ese problema, desde cuándo existe. ¿Ok? Luego vamos al diseño de alternativas de solución y aquí se aplica un poco también de la intervención de casos, porque debemos también buscar la mejor alternativa de solución y esto todo se hace en colaboración. Aquí, ahora, ¿cuál es el rol del docente aquí? Bueno, tiene que ser de guía, de observador vamos a decirlo así, es quien ayuda al grupo, pero no impone su palabra. Creación, aquí materializamos las soluciones y vamos a la presentación, que es la parte del feedback final, elaboración de informe y de resultados. Así, a grosso modo, pero igualmente les voy a dejar material para que consulten. Algunas aplicaciones, en algunos casos, el proyecto Ciudad Sostenible en secundaria es equipos de alumnos diseñan propuestas para mejorar la sostenibilidad de su comunidad, investigan datos ambientales en Internet, elaboran maquetas digitales con SketchUp y preparan presentaciones multimedia. Fíjense cómo es real el desarrollo, la intervención de los estudiantes. El emprendimiento en Nicaragua del 10º grado, estudiantes desarrollaron ideas de negocio local, realizando estudios de mercado en Internet y creando materiales promocionales en Canva. Diseñaron folletos publicitarios y carteles para emprendimientos de su comunidad, generando aprendizajes significativos y útiles para la vida. Otro, el desarrollo de aplicaciones, la necesidad para la ingeniería del software. Equipos desarrollaron aplicaciones que satisfacen necesidades reales de clientes utilizando herramientas programación, GitHub para control de versiones y metodologías ágiles. Algunas herramientas tecnológicas, bueno, aquí las tenemos, que ya las hemos mencionado. Herramientas para la investigación, como Google Form para recoger datos. Plataformas de colaboración como Google Drive. Herramientas de creación como Canva, Photoshop y otras. También los editores de video. Entornos de publicación, blog, páginas web, redes sociales. Las ventajas y los desafíos, bueno, ventajas del aprendizaje basado en proyectos son muchísimas, pero aquí se resumen algunos aprendizajes profundos, eleva la motivación, desarrollo de habilidades del siglo XXI, como la colaboración, resolución de problemas, pensamiento crítico, estimulación de la creatividad, adquisición de competencias digitales durante el proceso de proyecto. ¿Por qué? Porque tienen que textear, tienen que indagar, tienen que hacer las presentaciones, entonces tienen que ir en consonancia de su aprendizaje y estar preparados todos para poder asumir el rol. Personalización y atención de la diversidad, diferentes roles de diferentes talentos, fomento de la autonomía e impacto en la comunidad. Los desafíos, la planificación, la alineación con el currículo, las dificultades técnicas, la evaluación compleja, el equilibrio de participación en equipos, la formación docente, la resistencia al cambio y la adaptación de los estudiantes que están acostumbrados a metodologías pasivas. Entonces no entienden cómo es eso de que tienen que estarse reuniendo. ¿Ok? Ya la educación, sobre todo en el ámbito virtual y en el ámbito presencial, ha cambiado en eso. El modelo gamificado o la gamificación es otro modelo de integración de las TIC en la educación. Aumenta la participación. Aquí coloqué unos números más o menos de acuerdo a una aplicación a algunas aplicaciones que he desarrollado en clase con mis estudiantes. 68%, 77% mejora la motivación, un 42% reduce el ausentismo. Yo he tenido grupos de 42 estudiantes que cuando utilizamos la gamificación o cuando utilizamos alguna actividad que implique el reto, el desafío, ellos están presentes hasta el final, la mayoría, de 42, 38, 39. 58% incremento de colaboración. Es importante que siempre busquemos la manera de que los estudiantes se incorporen. ¿Por qué? Porque esto permite que ellos puedan ganar puntos, insignias, niveles, competencias. Ejemplo, cuando estamos en una clase y nosotros estamos en el ámbito virtual o en el ámbito presencial,
podemos asumir la organización de un evento en el salón de clase. Y esto nos puede llevar a que cada estudiante asuma un rol, sea el que elabora el guión, sea el que hace de presentador, sea el que lleva la moderación. Y esto les permite que a ellos se les pueda dar insignias como el más colaborador, como el más... Eso no es algo que va a ofender a los estudiantes, al contrario, les va a dar a ellos ánimo para poder trabajar. Algunas aplicaciones del modelo gamificado, bueno, progreso académico, que se va observando como cada uno. Yo tengo un estudiante que realizó una tesis doctoral en la cual trabajó con los cuantificadores. Ella es estudiante UMESIC y los cuantificadores le permitían irle dando a los estudiantes ciertos estímulos y al final del mes ella podía jugar con esas cuantificaciones del estudiante sobre su valor, sobre cómo él se destacaba en clase, su rendimiento. Muchas veces pensamos que lo cuantitativo está fuera de orden, pero muchas veces cuando nos dicen del 1 al 10, ¿cuánto tengo? Bueno, tienes 9. Uno pregunta, ay, ¿por qué no tuve el 10? O si tú tuviste 5, ¿por qué 5? ¿Por qué yo tuve 10? Entonces, cuando el estudiante también ve que hay una manera de competir que es saludable y que puede permitir a su aprendizaje, también es usual. Cuestionarios competitivos, laboratorio de héroes universitarios, es una asignatura de química. Cada alumno puede asumir el rol de un científico héroe, comisiones, prácticas de laboratorio, que al completarlas les dan habilidades, insignias, y deben colaborar en equipos para superar retos complejos contra un villano ficticio. En Kahoot podemos desarrollar una plataforma, esa plataforma no sé si la han usado, pero pueden practicarla, buscarla, pueden responder desde sus dispositivos. Solamente fíjense todo lo que llevan las competencias digitales. Deben revisar para poder visualizar el código QR y luego pueden participar del juego y poder obtener puntuación. Aquí finalmente podemos ver una comparativa de cada uno con las ventajas destacadas y el desafío principal. Ya recordemos un repaso rápido por los modelos didácticos, el aula invertida, el constructivismo digital, el aprendizaje híbrido, el ABP o aprendizaje basado en proyectos con las TICs y la gamificación. El enfoque principal de cada uno de ellos, recordemos, la teoría en casa y práctica en clase. El constructivismo es activar el conocimiento. La combinación presencial y virtual es el híbrido. El aprendizaje basado en proyecto es el proyecto real con tecnología. Y la gamificación es donde el juego forma parte de la educación. Así que ya saben, pues entonces la integración de los modelos didácticos dependen de algunos factores. ¿Cuáles son los factores que para ti son clave para aplicar un modelo didáctico? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Has aplicado alguno de estos modelos didácticos? ¿Conoces otro modelo didáctico? Déjame entonces en el foro de participación tus impresiones con la activación de este tema. Gracias y nos seguimos encontrando en nuestro foro de discusión de esta unidad.